Bendiciones a todos en esta mañana. Gracias al Señor, aquí estamos nuevamente y dispuestos a compartir un pensamiento más de la palabra del Señor, una enseñanza práctica que nos ayude en nuestra vida. En esta mañana vamos a hablar de una virtud que debería caracterizar a todos y especialmente a los cristianos. De hecho, el Señor Jesús en un momento dado dijo que el que perseverare hasta el fin sería salvo. Por lo que el perseverar es una virtud que debería vestirnos a todos aquellos que decimos creer en el Señor Jesucristo y que estamos caminando hacia la vida eterna. Pero no es una virtud que solamente puede ser aplicable al campo de la fe o de la religión, como quiera que lo llamemos. Es una virtud que en cierta manera es útil a todos los seres humanos que emprenden alguna empresa, que desean lograr algo. Y si ellos no perseveraran en su objetivo, pues eventualmente no conseguirían lo que quieren. Por eso en esta mañana vamos a hablar de la necesidad de perseverar, de estar siempre luchando por lo que queremos conseguir, porque tener fe en Dios en ninguna manera anula la responsabilidad que tenemos nosotros de perseverar, de luchar por lo que queremos. Y aquí cabría muy bien el pensamiento, o más bien un refrán español que dice: quien la sigue, la consigue. Quien la sigue, la consigue. Bueno, sabemos que en el caso nuestro, que tenemos la confianza depositada en el Señor, llegará el momento en que dejamos y descansamos en el Señor. En algunos casos, cuando estamos aferrados a algo que no necesariamente sea la voluntad de Dios, pues es tiempo de dejar las cosas en las manos del Señor y descansar. Pero Dios quiere que también aprendamos a luchar, a perseverar, a ser insistentes, a poner nuestro ingenio, nuestra inteligencia en función de lo que queremos lograr. Y la fábula en esta mañana de la corneja y la jarra nos va a ilustrar esta verdad. Bueno, la corneja es un ave de la familia de los cuervos. Y esta fábula nos cuenta de una pequeña corneja que vivía en un bosque. Ella vivía entre las ramas de los árboles, pero llevaba muchos días sin llover y la corneja tenía mucha sed, tanto que ella se decía a sí misma: si sigo así, sin beber agua, en unos días moriré. Y la corneja pues se entristeció mucho y así andaba, hasta que un día de repente, dice que volando a ras del suelo, vio entre las hojas de un pequeño matorral el asa de una jarra. Y la corneja se puso a saltar de alegría. Dice: agua, agua, una jarra, una jarra. Qué suerte he tenido, qué contenta estoy. Por fin he hallado el agua. Al fin podré beber agua. Y la corneja tiró con fuerza del asa de la jarra para arrastrarla a un lugar seguro donde ella pudiera ver el contenido de la jarra. Y bueno, pues una vez que lo logró, se asomó al borde de la jarra y sí, quedaba un poco de agua en la jarra. Pero pronto la corneja se dio cuenta de que el agua estaba en el fondo de la jarra. Y entonces no podía alcanzarla con su pico. La corneja dijo: oh no, yo que pensé que al fin podría beber agua. Y se puso a pensar: bueno, ¿y qué puedo hacer?
para conseguir beber el agua de la jarra. Y se puso a pensar y a pensar hasta que la corneja le vino un pensamiento acerca de lo que podría hacer para beber el agua de la jarra. Él dice, ya lo tengo. Y se puso muy contenta. Pero inmediatamente se dedicó a la empresa, a realizar el pensamiento que le había venido a su mente. Bueno, la corneja se fue volando hasta un lugar cercano, un lugar donde se amontonaban un buen número de piedras pequeñitas. Y la corneja con el pico fue llevando una por una de estas piedras hacia el lugar donde estaba la jarra. Después fue dejando caer las piedrecitas por la boca de la jarra. Cuando las piedras se fueron amontonando, iban haciendo subir el nivel del agua. Y así estuvo en esta labor hasta que ella pudo tener el agua de la jarra a su alcance y pudo beber y salvar su vida. La moraleja de esta fábula es que nunca debemos darnos por vencidos. Con un poco de ingenio siempre podremos solucionar un problema. Y eso, aunque es algo que conocemos y sabemos, muchas veces nos desesperamos y caemos en la ansiedad y la frustración y no nos dedicamos a pensar un poco en la manera en que podemos solucionar un posible problema. Tenemos que aprender algunas lecciones con esta fábula que nos ayuden a nuestra vida espiritual. Y la primera de ellas, hermanos, es que los premios del esfuerzo y la perseverancia siempre estarán allí. El que no se esfuerza y no persevera en el objetivo que se ha trazado, no podrá lograrlo. Caerá frustrado. Imagínense si la corneja se hubiera puesto a lamentarse. Después de hallar el agua, ahora no la puedo alcanzar. ¿Y qué voy a hacer? Solo morirme de sed aquí. No, se puso a pensar, a idear la manera en que podría solucionar el asunto y se dedicó con esfuerzo y perseverancia al asunto. Por eso es que estas dos virtudes son básicas, son pilares para superar la frustración y los obstáculos que puedan venir a nuestra vida. No todas las cosas van a estar al tronar de los dedos. No todas las cosas van a suceder así de fácil. Y no debemos esperar que las cosas sean fáciles. No debemos esperar a que alguien más nos resuelva los problemas. Tenemos que por nosotros mismos esforzarnos y perseverar. Si sabemos sobre todo que lo que estamos persiguiendo es un objetivo noble, pues en este caso, nada más noble que salvar su propia vida. Porque si no bebe agua, la corneja muere. Bueno, no podemos cruzarnos de los brazos y esperar que las cosas se solucionen solas. O como dice el dicho, a esperar que nos coma el león. No, tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos. Esforzarse es hacer un poco más de lo que podemos cuando nuestras fuerzas se acaban. Es como el deportista, digamos, que está corriendo y está extenuado al final de la carrera y ya no puede más y siente que se cae. Pero como sabe que la meta está cerca, él saca fuerzas. Las fuerzas que quizás tiene de reserva y que él ni sabía que existían. Pero en ese momento él saca de donde no hay un poco de fuerzas para llegar a la meta. Bueno, de eso se trata. Que nos esforcemos en nuestra vida espiritual también, en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe. Recuerden que las palabras del Señor siempre a muchos de sus siervos fueron esfuérzate. O sea, como Josué, que es tan clásico, ¿no? Esfuérzate y sea valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo y te multiplicaré las fuerzas, estaré contigo. Pelearé contigo las batallas. Por eso, amados hermanos, no seamos de los que se rinden.
y no luchan por alcanzar sus metas, sus objetivos, sobre todo en este caso, de nuestra fe en Dios, de la vida eterna, del ser practicantes y observantes de su palabra. Eso va a requerir esfuerzo y va a requerir perseverancia, porque van a venir contratiempos. El agua no siempre estará al alcance y vamos a tener que ingeniárnosla para hacerla subir y perseverar en la tarea, aunque veamos que no se cumple, que no se logra fácilmente. Por lo menos hay 3 obras de la ingeniería que de la técnica, de la tecnología, en el caso de la aviación, que no era algo fácil de lograr, y cuando los proponentes de estas teorías las hicieron conocer, se burlaron de ellos. Dijeron, no, eso es imposible. Imposible volar, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Hermanos Wright, ¿cómo van ustedes a hablar de eso? Es imposible. Pero los hermanos Wright lograron hacer volar un artefacto y fueron los pioneros de la aviación. El hombre se propuso ir a la luna y todo el mundo dijo, están locos, eso no se puede lograr. Bueno, la historia nos deja claro que sí se logró y el hombre llegó a la luna. La construcción del puente Golden Gate en San Francisco era una imposibilidad. Todos los ingenieros, todos decían, imposible. Pero los que se dedicaron a la labor y dijeron que era posible, lo lograron, al fin, después de fracasos y problemas, lo lograron. Ahora, nos preguntamos, si hombres como estos, al ser perseverantes y esforzarse en una fe humana, una confianza en ellos mismos, en su sabiduría, en su ingenio, lo lograron, ¿por qué entonces los cristianos no vamos a poder lograr lo que nos hemos propuesto en Cristo Jesús? Si es que no nos hemos propuesto de llegar a ser como Él, de servirle con todo nuestro corazón. Yo creo que eso es una tarea mucho más noble que cualquier otra. Y debemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La segunda lección, además de que podamos entender que los premios del esfuerzo y la perseverancia están allí para los que perseveran y se esfuerzan, es que nunca dejemos de creer. Nunca dejemos de creer, porque el arma más poderosa que nosotros tenemos es nuestra fe. La corneja, como ya dije, un ave de la familia de los cuervos, podría haberse dado por vencida al ver que no llegaba su pico al fondo de la jarra. Pudo haber desistido de la tarea y dijo, bueno, aquí ya, hasta aquí llegué. Pero no, ella no hizo eso, ella prefirió seguir luchando para salvarse. O sea, si nosotros vemos que se nos están venciendo todas las alternativas, o se nos vencen todas las alternativas, eso no es un indicativo necesariamente de que el fin ha llegado. Tenemos que seguir creyendo. Y en este caso, pues nosotros, los cristianos, debemos seguir creyendo en Dios y en sus promesas. Puede que el panorama esté tétrico, puede ser que el cielo esté nublado, que no salga el sol. Pero si nosotros creemos, triunfaremos. Si nosotros nos mantenemos creyendo en Dios y en sus promesas, siempre vamos a estar en el camino de la victoria, aunque suframos derrotas. Pero como decía ayer, perder una batalla no es perder la guerra. Ya la guerra está vencida. Ya el Señor peleó por nosotros y nos ha dado la victoria. Pero ahora tenemos que mantenernos creyendo, porque la fe en Dios y en su palabra es lo único que podrá hacer resistencia a este mundo impío que atenta en contra de la palabra de Dios y sus principios. Nunca vamos a esperar que el mundo esté de acuerdo con la verdadera iglesia de Jesucristo que predica el Evangelio. No, es un enemigo, es algo en que funciona con diferentes filosofías y pensamientos que no están de acuerdo con los pensamientos de Dios.
entonces encontraremos problemas allí. Pero ¿qué es lo que nos va a dar la victoria? La misma Biblia nos dice, nuestra fe auténtica y verdadera, nos va a mantener en el campo de batalla, como enseñábamos ayer, firmes, sin movernos, vestidos de toda la armadura de Dios, resistiendo al enemigo. Nunca abandonemos, nunca dejemos de creer que lo que nos proponemos lo podemos alcanzar, y sobre todo en este mundo cristiano, vamos a llamar así, si podemos en alguna forma identificar nuestra vida en este mundo impío. Hay un mundo para nosotros, el mundo de la fe, el mundo de la confianza en el Señor. Y la tercera enseñanza es que el ingenio es un gran aliado. Los premios del esfuerzo y la perseverancia están allí para el que se esfuerce y persevera. El que cree y se mantiene creyendo, triunfa. Pero la fe no anula el ingenio humano. Si la corneja no se pone a pensar en cómo podría sacar el agua de la jarra, jamás hubiera llegado a esa fabulosa idea que tuvo de ir a buscar las piedrecitas, para ir echando las piedrecitas en la jarra y de esa manera hacer subir el nivel del agua y beberla. Hermanos, nuestras capacidades mentales no están ajenas a la fe, no están ajenas al mover de Dios en nuestra vida. Dios quiere que nos sentemos a pensar. Muchas veces de eso depende el éxito, para que Dios pueda traer incluso un pensamiento a nuestras vidas, para que Dios pueda traer soluciones. Muchas veces hay que pensar, hay que ponerse a idear el plan que vamos a llevar a cabo. Hay que pensar en las soluciones del problema. Si nos dejamos llevar por el problema y nos ponemos a pensar de que no es posible solucionarlo, que es más grande que nosotros, y nos abrumamos y nos bloqueamos a cualquier pensamiento que pueda venir de cualquier parte. Y eso pues nos sume en la frustración, la depresión, la tristeza. Por eso es que ante los problemas, ante las dificultades, ante esas cosas que parecen imposibles, una de las cosas que tenemos que hacer es ponernos a pensar, para que entonces las ideas puedan venir. Incluso cuando nuestra situación pueda ser el resultado de nuestras malas acciones, nuestras decisiones, como en el caso del hijo pródigo. Él se encontró en la situación que se encontró al final de su vida, porque él lo quiso. Él pidió la parte de los bienes que le correspondía y se fue a gastar el dinero en placeres hasta que se acabó el dinero. Y ahí se acabaron las mujeres, se acabaron los amigos, se acabó todo. Estuvo en una condición tal que encontró un empleo que era algo aborrecible para ellos, que los cerdos eran animales inmundos, y el judío pues no podía contemplar ni siquiera la posibilidad de habitar entre cerdos y alimentarlos, pero allí cayó aquel joven, hasta que ya tocando suelo, dice la Biblia, que volviendo en sí, él dijo: me estoy aquí muriendo de hambre y en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Me levantaré e iré a él. O sea, él tuvo que ponerse a pensar, tuvo que recapacitar y decidir levantarse e ir de regreso a la casa de su padre. Pero lo hizo porque, bueno, entre otras cosas, tocó fondo, pero se puso a pensar. Tenemos que entender que esa capacidad que tenemos de pensar
inteligentemente, porque somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios, es una herramienta para nosotros indispensable para salir de los apuros y las situaciones difíciles en las que nos podamos encontrar. No diga, bueno, el Señor sabe lo que va a pasar. Y no, usted póngase a pensar, póngase a idear la mejor manera de solucionar el problema y Dios entonces le ayudará. Pero no pensemos que nuestro ingenio y nuestra astucia no cuentan. Sí cuentan. Y hay situaciones en las que el mismo Dios espera que nosotros pensemos y tomemos decisiones. Porque Él ya nos ha dado el conocimiento de Él, nos ha dado su revelación. Pero ¿cómo pensar en ella si no meditamos en ella? No, alguien dice, no, el Señor traerá a mi mente. ¿Cómo va a traer a tu mente algo que tú nunca has aprendido? Eso es imposible. Dios no podrá traer ni siquiera su palabra a nuestra mente si nunca la estudiamos y leemos. Por eso es que Él espera nuestro ingenio, Él espera que luchemos como lo hizo esta ave cuando tenía en sus manos el agua, pero que no podía beber. Así que, hermanos, no estamos favoreciendo de ninguna manera el pensamiento positivo y que creamos que todo lo vamos a lograr. Si nosotros lo proponemos, sabemos que dejamos el margen siempre a la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas. Y estamos sujetos a su plan, estamos sujetos a su voluntad. Pero eso no quiere decir de que no luchemos, de que no pongamos nuestro ingenio humano en favor de lo que queremos lograr, de que no entendamos de que siempre hay un premio, siempre hay algo positivo cuando nos esforzamos y perseveramos en nuestros propósitos. Así que el Señor nos ayuda a todos a caminar con Él en esta victoria, sabiendo que nada es imposible para Dios y que muchas cosas son posibles para nosotros cuando creemos en Él. Que el Señor les dé un día maravilloso a cada uno de ustedes y estemos orando por el fin de semana, por el tiempo del domingo, donde vamos a celebrar nuestras elecciones. Estemos pidiendo a Dios su dirección. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana, por la verdad, Señor, que nos comunicas, de que nosotros seamos capaces de no rendirnos, sino de seguir perseverando y esforzándonos en nuestra vida cristiana, Señor, haciendo posible tu voluntad en nuestras vidas, que se cumpla, Señor, que vivamos de acuerdo a ella y que atesoremos los valores espirituales que tú has compartido con nosotros, Señor, que podamos seguir venciendo cualquier situación, cualquier problema, cualquier percance que se interponga en nuestro camino, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus necesidades y las peticiones de cada quien, Señor. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tú les des a todos una respuesta a cada una de sus peticiones en el tiempo y en tu voluntad, Señor. Solamente enséñanos a depender de ti y a creer en ti, sabiendo que tú cuidas de nosotros y que deseas lo mejor para nosotros. Te lo suplico humildemente, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Un saludo a todos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.